Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de Comunicación y Divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Y yo soy Pablo Rodríguez Ros, responsable de Cultura Científica y Relaciones Institucionales de la representación del CSIC en las Illes Balears. Y hoy os traemos el tercer episodio de nuestro podcast Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestra científica de hoy, Aina García Gómez. Aina es química por la Universidad de les Illes Balears y tiene un doctorado en hidráulica ambiental por la Universidad de Cantabria. Actualmente, Aina trabaja como tecnóloga marina en el Sistema de Observación y Predicción Costero de les Illes Balears, es decir, la ICTS SOCIP, la única infraestructura científica y técnica singular de la región en la que participa el CSIC. Bienvenida, Aina. Lo primero de todo es que trabajas en una rama concreta que es la gestión ambiental de los ecosistemas litorales. ¿Cómo definirías este término para nuestros oyentes? ¿Y podrías darnos algunos ejemplos de cómo esta rama de la ciencia y la tecnología nos ayuda en nuestro día a día? Hola, buenas, pues muchas gracias por la invitación. Sí, digamos que donde se enmarca la rama de investigación en la que yo he estado trabajando en los últimos años es en el desarrollo de métodos, herramientas, procedimientos, indicadores, definición de umbrales que ayude a las instituciones, las administraciones, a aplicar sobre todo las directivas que nos vienen impuestas de Europa, ¿no? La Unión Europea ha aprobado últimamente muchas directivas de marcado carácter ambiental, como la Directiva Marco del Agua, la Estrategia Marina o Marine Spatial Planning también últimamente. Entonces, los investigadores y las investigadoras como yo lo que hacemos es, basándonos en la ciencia básica, digamos, que desarrollan otras investigadoras e investigadores, nosotros trasladamos ese conocimiento a esos métodos, esas herramientas, esos indicadores que permiten a la sociedad, a los gestores, a los que tienen que tomar decisiones, a aplicar esas directivas europeas o poder evaluar cómo están los ecosistemas litorales o cómo les afecta según qué presiones antrópicas. Ese es un poco donde se enmarca mi rama de investigación. Uh-huh. Qué interesante. Y siguiendo un poco en la misma línea, o sea, como parte de tu trabajo en la ICTS SOCIP, has participado en la Estrategia para la Protección de la Costa Balear frente al Cambio Climático, que ha sido elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. ¿Podrías explicarnos un poco cuál ha sido vuestra contribución desde la ICTS SOCIP a este trabajo? Sí, bueno, como bien decías, es un trabajo que se elabora para el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, lidera IH Cantabria y hay otro partenariado, digamos, otros socios dentro del partenariado, y SOCIP tiene un papel como socio local, ¿no? Como conocedor de la realidad de las Islas Baleares. Entonces, ¿qué ha hecho SOCIP en este proyecto que aún sigue en marcha, aunque SOCIP estuvo involucrado en el primer año, pero el proyecto son 2 años? Es una tarea principal que fue la recopilación de toda la información existente que podía nutrir a esa estrategia para luego establecer medidas frente al cambio climático. Aportó muchísima información al resto de socios y para que se pudiera integrar en los diferentes cálculos y estimaciones, y luego sus tareas han estado enmarcadas en un análisis de la gobernanza, es decir, cuál es la realidad de los gestores, de los actores principales en las Islas Baleares, qué actuaciones se han llevado a cabo, qué ha funcionado, qué no, hacer un análisis en ese sentido, ¿no? La identificación de los actores principales en la toma de decisiones en la gestión costera, las diferentes actuaciones que se han realizado por la demarcación de costa en los 10 últimos años, un total de 50 actuaciones, se han identificado cuellos de botella, problemas, y desde SOCIP hemos definido posibles soluciones en ese marco, en el marco de la gobernanza. Uh-huh. Y siguiendo un poco con este tema, uno de los problemas que preocupan mucho a la sociedad balear, o bueno, mejor dicho, deberían preocupar, es el cambio climático. ¿Cuáles son las amenazas principales del cambio climático a las que se pueden ver sometidas les Illes Balears en lo que al mar se refiere?
Bueno, pues es evidente y notorio por todos nosotros que cada vez tenemos más eventos extremos, más temporales. El mar reclama su sitio, tenemos costas muy antropizadas, con paseos marítimos que ejercen de muro y que el sistema no puede volver a su equilibrio natural. El nivel del mar va a subir, es una evidencia. Va a haber zonas de las Islas Baleares, sobre todo en Alcudia, Pollensa, que se van a ver inundadas. Entonces debemos actuar, sí, tanto a nivel global como a nivel local y particular. Las administraciones locales y regionales van a tener que tomar medidas. Uh-huh. Muchas veces, cuando hablamos con nuestros amigos y familia, pues les resulta difícil comprender cuál es el trabajo de alguien que se dedica a las ciencias marinas, ¿no? Siempre sueltan preguntas tipo, bueno, estos son los que trabajan con las ballenas, con los corales, o estos son los que recogen el plástico en las playas, ¿no? Y preguntas aún más variopintas, ¿no? Pero ¿qué supone para ti trabajar en este campo y cómo es un día normal en tu trabajo? Pues para mí trabajar en este campo ha sido realmente una oportunidad de poder estar involucrada con muchas gentes y muchas disciplinas. En el marco de las ciencias del mar es todo lo que tiene que ver con el mar. No solo estamos hablando de la fauna, como decías, de ballenas o de flora, sino también estamos hablando de las corrientes, de los parámetros físico-químicos. Entonces hay multitud de temáticas en las que nos podemos enmarcar cuando estudiamos o nos dedicamos a las ciencias marinas. Mi día a día en el trabajo es un trabajo de gabinete. Mi trabajo, pues como he dicho, es basándome en el conocimiento de la ciencia básica que han desarrollado otros investigadores e investigadoras. Pues mi trabajo es leer mucho, aportar soluciones, procedimientos, métodos, para luego eso aplicarlo a casos concretos, validarlo, ver que funciona. De acuerdo, ese es un poco como trabajo. Cambiando un poco de tema, cuando te presentábamos comentábamos que estudiaste en la Universidad de les Illes Balears, pero el doctorado lo hiciste en la Universidad de Cantabria. Cuéntanos un poco el por qué decidiste ir allí a hacer tu tesis y cómo fue la experiencia cántabra. Pues la experiencia cántabra fue estupenda y maravillosa. Me quedé allí 16 años. Realmente, muy bien, entonces. Sí. Realmente hemos vuelto a Serroquete, hemos vuelto hace 1 año y medio. Uh-huh. Fue muy bien. Realmente, tanto en el ámbito laboral como personal, la persona que, digamos, soy ahora, mis conocimientos... el pilar fundamental es lo que yo aprendí allí en el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, y llegué allí por un conocido de la familia. Estaba en mi último año de carrera, me quedaba una asignatura para septiembre, química orgánica, y este conocido me ofreció el poder pasar allí un verano. Justo había sido el Prestige, tenía mucho trabajo, pues de muestrear las playas, de ver el impacto que había causado el Prestige en la costa. Entonces, con la idea de pasar allí un verano y aprovechar, ya que solo tenía que estudiar una asignatura. Acabó el verano y cuando ya me iba, en el aeropuerto está este profesor de la universidad que me acompañó al aeropuerto, me dijo, bueno, pues si apruebas la asignatura y te quieres venir a hacer la tesis, te puedes volver. Y me volví y ya, pues eso, lo que se convirtió en 3 meses, se convirtió al final en 16 años, lo que eran 3 meses, sí. O sea, que te ficharon un poco en el aeropuerto, ¿no? Como si fueras, eso es, como si fuera un poco un futbolista, ¿no? Una futbolista o algo así. Sí. Bueno, pero aparte de la experiencia cántabra, a lo largo de la misma, también realizaste una estancia de doctorado de medio año en la Cornell University de Ítaca, en Estados Unidos. ¿Cómo fue para ti, o cómo es en general investigar en los Estados Unidos de América? Sí, estuve 6 meses en Cornell, en la Universidad de Cornell, gracias a una beca FPU de la Universidad de Cantabria. Y no sé cómo es estudiar en Estados Unidos en general, porque ha sido mi única experiencia, pero la experiencia en la Universidad de Cornell fue muy gratificante. Hay que enmarcar un poco el sitio, porque es Ítaca, que es el pueblo que está al lado, es un pueblo pequeñito, con un campus enorme, una naturaleza exuberante, con condiciones meteorológicas muy extremas. Pasé en un invierno de nieves, hielos, que
me gustó mucho porque, claro, aquí en Mallorca no estamos acostumbrados a ese clima. Y luego allí, pues eso, los edificios eran chulísimos, las bibliotecas tipo pues de película, ¿no? Esos campus de película, y la verdad es que me acogieron muy bien, tuve muy buenos compañeros y mi tutor pues me ayudó mucho en mi tesis, ¿no? En lo que luego acabó siendo mi tesis. Fue muy gratificante la experiencia. Sabemos que hay mucha gente que nos escucha, o gente que tiene hijos e hijas jóvenes, y probablemente muchos de ellos se planteen dedicarse a la oceanografía. Sin embargo, no todos de pequeños tenemos las cosas tan claras. En tu caso, cuando eras pequeña, ¿tenías claro que querías estudiar químicas o acabar trabajando en ciencias marinas? Pues no, mi vocación ha sido nula. O sea, una vocación concreta, me refiero. Siempre he sido como muy buena estudiante, me ha interesado todo, pero lo tenía tan poco claro que cuando hice selectividad, como no sabía qué estudiar, me fui un curso de au pair a Inglaterra. Estuve cuidando niños, trabajé en el McDonald's también allí, estudiando inglés y decidiendo qué hacer. Hice químicas porque me gustó la última profesora que tuve en el instituto. Y ¿qué ha significado hacer químicas para mí? Realmente ahora yo no me considero química. Estudié química. Química lo que hizo que me gustó la carrera, porque realmente es que tengo interés y curiosidad por todo. Me abrió puertas a luego dedicarme a algo que realmente sí que me ha llenado mucho, porque como decía antes, la rama científica en la que me he enmarcado me permite conocer investigaciones que han hecho otras personas de diferentes ámbitos para proponer soluciones para las administraciones, para las instituciones, para la sociedad. Entonces, química me dio esa oportunidad. También hemos estado leyendo en tus trabajos que has participado evaluando la capacidad de carga náutica de las zonas de fondeo en las Illes Balears. Y tenemos mucha curiosidad, ¿vale? Porque ¿cómo podemos evaluar o estimar científicamente cuántos barcos caben en una zona costera o en un sitio concreto? ¿Y por qué nos dirías así, para que la gente lo entienda, que esto es importante evaluarlo? Estudio fue un encargo de Ports de les Illes Balears que está desarrollando a día de hoy el Plan General. Fue un estudio que encargó al SOCIP debido a que ya en el 2011 Balaguer y colaboradores realizaron un estudio de capacidad de carga para la isla de Mallorca. Entonces querían saber la capacidad de carga del conjunto de las Islas Baleares, y además adaptando a las nuevas restricciones legislativas y al escenario actual. ¿Cuál era la pregunta que se hacían? Es, ¿realmente caben todos los barcos que están en los amarres, en los puertos deportivos, en nuestras zonas de fondeo? Es establecer ese punto de crecimiento, ese límite aceptable al que ya no podemos ir más allá para que no sea irreversible. Entonces, realmente desde Ports y B están abogando por ese desarrollo sostenible, ese crecimiento sostenido, estamos bien como estamos, no podemos ir allá. Esa era la hipótesis de partida, ¿no? Y científicamente, ¿cómo lo hemos estimado? Haciendo usos de sistemas de información geográfica, ¿no? Identificando todas las zonas de fondeo habituales, haciendo una recopilación de la legislación local y regional, estatal, sobre las limitaciones de las zonas de fondeo, haciendo uso de las cartografías de hábitats que hay a día de hoy en las Islas Baleares para conocer exactamente dónde están las praderas de Posidonia y aquellas zonas donde no se puede fondear, y luego con un sistema automatizado en los sistemas de información geográfica y estableciendo diferentes hipótesis de fondeo, que no es más que qué distancia debería de haber entre las embarcaciones, teniendo en consideración la preservación del medio y también el bienestar de los usuarios, tanto bañistas como navegantes. Pues con esas hipótesis de fondeo y ese sistema, digamos, de información geográfica que nos permite automatizar los cálculos, hemos podido calcular para cada zona identificada, que han sido 318 zonas en toda Baleares, la capacidad de carga náutica de cada zona, y luego ya obtener ese número global para las islas.
Ya tenemos una imagen un poco más clara de en qué consiste tu trabajo y por qué es tan importante en el contexto de las Illes Balears. Sin embargo, ahora una pregunta un poco más difícil. ¿Nos podrías contar qué harías si ahora mismo te dieran mucho presupuesto para hacer un proyecto científico en las Baleares? Vale, pues siguiendo mi tónica de mi vocación, eso que decía que no tenía, pues también lo que haría sería coger ese dinero y fraccionarlo en diferentes proyectos. Estábamos hablando de la capacidad de carga náutica, nos hemos quedado, el encargo era específico, ¿no? El estudio que teníamos que hacer, pero el científico siempre se queda con ganas de más, ¿no? Hace un trabajo y esto se podría mejorar y esto se podría hacer, pues ahí parte de ese presupuesto lo usaría pues para ir a hacer un estudio, campañas de campo de la evolución temporal del uso de las zonas de fondeo, realmente cuántas embarcaciones fondean en las diferentes zonas, cuáles son aquellas que están masificadas, ¿no? Ese estudio me encantaría hacerlo y contrastar los resultados que a nosotros nos han salido más teóricamente. Un estudio que también me encantaría poder hacer es una propuesta que presentamos al Gobierno de las Illes Baleares, es en el Parque Natural de Cabrera, en el Marítimo Terrestre de Cabrera, en el archipiélago, estableciendo pues eso, aplicando la directiva de Marine Spatial Planning, estableciendo eso, cuáles son las interacciones de los usos y cómo deberíamos llevar a cabo las diferentes actividades antrópicas en ese parque. Y luego también, si me queda un cachito, toda mi experiencia en el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria fue muy ligada a la calidad de las aguas en puertos, pues, y siempre me quedé con las ganas de realizar alguna metodología, algún método, algún procedimiento que nos permitiera conocer la calidad de las aguas portuarias mediante el uso de imágenes de satélite. Yo no soy experta en el tema, pero siempre me ha causado muchísima curiosidad y si tuviera muchísimo dinero, pues supongo que me podría dedicar a ello, ¿no? Y poder seguir en esa línea también. Bueno, pues si te está escuchando alguna persona responsable de que se financien proyectos de investigación, has dejado aquí una serie de ideas muy, muy interesantes. Y bueno, ya por ir acabando, en base a todo lo que hemos hablado en nuestra conversación, está claro, queda bastante patente, ¿no?, que es muy importante conocer y evaluar el medio marino, en este caso de las Illes Balears, para lograr un estado de conservación adecuado del mismo. Sin embargo, a veces parece que todo esto que hemos hablado, toda esta información, no llega a la sociedad todo lo que debería llegar y cuesta que se involucren en la protección y la conservación de las aguas y los ecosistemas de las Illes Balears. Así que, bueno, nos gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú que podríamos lograr que la gente valore el papel de la ciencia como una herramienta para proteger el mar Balear? Pues yo soy bastante optimista en ese aspecto, más en la idiosincrasia de Baleares, donde las organizaciones ecologistas tienen un papel muy importante. Y luego creo que la pandemia, el COVID, es de las pocas cosas buenas que nos ha traído, ¿no? Ha puesto blanco sobre negros realmente de la necesidad de estudios científicos, de realizar investigaciones, en definitiva, de invertir en ciencia, ¿no?, de proteger nuestro medio, porque esto ha sido causado por nuestro mal uso del medio, por no protegerlo como tocaba. Entonces yo creo que soy optimista, creo que la ciudadanía, la sociedad civil va a impulsar y a promover que las instituciones, las administraciones, los gestores, los que toman decisiones, lo hagan fundamentándose en conocimiento científico. Bueno, eso es por lo menos lo que espero, ¿no?, lo que me gustaría. Espero que sea un punto de inflexión realmente. Y en esta misma línea, y por ir un poco más a lo concreto, ¿hay alguna iniciativa, proyecto, plataforma o semejante que te gustaría recomendar a los oyentes? Pues, hombre, les invitaría a entrar en la página web del SOCIP, socip.es, donde realmente hay muchísima información de todas las campañas que se llevan a cabo, campañas oceanográficas. Hay muchos datos a disposición, son datos en abierto. Por supuesto, también hay diferentes recursos, tanto científicos como de divulgación, recursos educativos. Entonces, les invitaría a entrar allí porque hay muchos datos que se pueden utilizar para otros ámbitos y pueden utilizar otros investigadores o la sociedad en general.
Bueno, pues muchísimas gracias, Aina. Encantada. Gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí. Hoy hemos conocido muchísimos aspectos interesantes acerca de la oceanografía, una rama de la ciencia que a priori puede no ser tan conocida como la biología o la física, pero que dará mucho que hablar en un futuro cercano. ¿Cómo protegemos nuestras costas de los efectos del cambio climático? ¿Cómo evaluamos los impactos de nuestras actividades en los ecosistemas costeros? Muchas de estas preguntas, obviamente, necesitan ser respondidas con ciencia, porque necesitamos del mejor conocimiento científico para poder tomar, como decía Aina, las mejores decisiones. Y en esto, como hemos visto, la oceanografía tiene mucho que decir. Os recordamos que la ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestras novedades en @CSICBalears en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos, hasta la próxima. Mientras, la ciencia, como la vida, seguirá abriéndose camino. Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears.